Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra y la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. ¿Alguna vez has escuchado con atención hablar a una persona? ¿Alguna vez has asistido a una plática, conferencia, charla? No vayamos lejos. ¿Alguna vez has escuchado una homilía o un sermón? Cuando percibes las palabras y las ideas que se presentan, ¿cómo las recibes? ¿Cómo las escuchas? Existen dos modos de escuchar. Solo uno de ellos es verdadero. Solo uno de ellos es propio del hombre. Antes de referirnos a ellos, encontramos primero lo que es tan solo oír. Consiste en nada menos que en recibir sonidos. Después, encontramos el primer modo de escucha. Este sabe decodificar informaciones, recibe las ideas y las organiza. Aprende el mensaje mismo. Al final encontramos, sin embargo, el único modo real. Es aquel que recibe todo lo que escucha, no solo con simples sonidos, pero tampoco ni siquiera con meras informaciones, sino sobre todo como aquello que podría llamarse la palabra de un corazón. Aquel que sabe reconocer las palabras del corazón de quien escucha, ese sabe verdaderamente escuchar. Aquel que sabe reconocer las palabras del corazón puede identificar al que tan solo emite solo ideas, pero también al que transmite todo su ser por la palabra. Quizás si el gentío hubiese buscado mirar más allá de las ideas,
Quizás si los apóstoles se hubiesen mirado más allá de las doctrinas, quizás si yo mismo buscara mirar más allá de las palabras para tocar el corazón, entonces quizás la parábola cesaría de ser parábola para pasar a ser vida. Tenemos que acostumbrarnos a esto, oír la palabra de Jesús, escuchar la palabra de Jesús en el Evangelio, leer un pasaje, pensar un poco en qué dice, en qué me dice a mí. Si no oigo que me habla, paso a otro. Pero tener este contacto diario con el Evangelio, rezar con el Evangelio, porque así Jesús me predica, me dice con el Evangelio lo que quiere decirme. Conozco a qué gente que siempre lo lleva, y cuando tienen un poco de tiempo, lo abre, y así encuentra siempre la palabra justa para el momento que está viviendo. Esta es la primera cosa que quiero decir. Deja que el Señor te predique. Escucha al Señor.